Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Muy buenas noches, que Dios los bendiga en esa noche preciosa. El Señor siempre obra en nuestro corazón y nos da luz. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros necesitamos de la palabra del Señor para poder saber para dónde vamos. Vamos hacia la tierra prometida. Y no solamente eso, el Señor hoy en esta noche nos quiere hablar a nuestro corazón, hablando de tierra prometida, conquistando la tierra prometida. O sea, el Señor quiere cosas buenas para nosotros. Yo lo he dicho en varios programas. Y vamos a ver el ejemplo de cómo el pueblo de Israel, a pesar que el Señor los había guiado y les quería regalar esa tierra prometida, cómo su pueblo se sintió temeroso, se sintió desanimado, desilusionado. ¿Y por qué? Porque quería que todo se les regalara, ¿verdad? Y la verdad, hermanos, que regalado ya murió, ¿verdad? Como dice el dicho. Yo quiero contarles esta anécdota. Dicen que había un hombre que compró un terreno. Este terreno lo compró barato porque era un terreno que estaba lleno de piedra, de maleza. O sea, realmente se miraba que era como un terreno inservible. Por eso lo pudo comprar barato. Entonces este hombre comenzó poco a poco, ¿verdad?, a limpiarlo, a quitar la maleza, a ir moviendo las piedras, a ir preparando la tierra, ¿verdad? Picaba la tierra, le echaba el humus en la tierra para poder cambiar la tierra blanca que era inservible y poder hacer una tierra buena y fértil para poder después sembrar, ¿verdad? Luego comenzó a sembrar plantas de diferentes clases, frutos, semillas de flores, árboles frutales, y a los años este terreno era un vergel, era una belleza de terreno. Y entonces un día, después de muchos años, el vecino, ¿verdad?, cuando se dio cuenta que ahí estaba el dueño de la tierra, se le acercó y le dice: oiga, amigo, ¿cómo te ha bendecido Dios? Y este hombre contestó: claro que Dios me ha bendecido, pero ha contado conmigo para hacer de este terreno lo que es. Me dio la fuerza para trabajar la tierra. Me dio perseverancia para no desanimarme. Dios contó conmigo. Si no, el terreno estaría igual. Fíjense qué importante es esto. Porque el que quiera grandezas y quiera bendiciones de Dios, debe de hacer la parte que le corresponde. Yo creo que aquí tenemos un concepto equivocado de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Por eso tenemos personas que cuando ven las empresas y ven, ¿verdad?, se llenan de envidia y creen que todo se les ha regalado, ¿verdad? Hay personas que ven matrimonios maravillosos. Si pues detrás de un buen matrimonio hay un gran trabajo detrás. Dichosa tú que tenés buenos hijos. Si es que los hijos son una bendición de Dios, son un regalo de Dios. Todos nacen iguales, ¿verdad? Sanos, de todo. O sea, pero es uno de padre el que se toma el tiempo de formar y de educar y de que hayan esos tires y encoges muchas veces en la casa por tener que implantar disciplina y aguantarse las malas caras de los hijos y aguantarse los enojos y aguantarse un montón de cosas. Incluso a veces la sensación de uno de padre de familia que los hijos no lo quieren, porque a veces uno está educando, ¿verdad? La gente cree que todo es una magia y no es así. Por eso quisiera contarles y quiero que veamos en el libro de Números. Vamos a la palabra del Señor. Busquemos por favor el libro de Números, capítulo 13, versículo del 1 en adelante. Fíjense que, acuérdense que cuando el Señor
llamó a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Y llevarlos hacia la tierra prometida, él les dijo, yo les tengo preparado un lugar. ¿Se acuerdan las características que dijo de la tierra prometida? Que era una tierra donde iba a manar leche y miel. ¿Verdad? Y yo se las voy a dar, dijo, ¿verdad? Pues bien, se va acercando el día. Ya habían pasado los famosos 40 años, ¿verdad? Que siempre los estudiosos dicen que 40 años es un nombre relativo que significa purificación, ¿verdad? Entonces no sabemos realmente cuántos años fueron, pero lo importante es que ya el pueblo estaba cerca de la tierra prometida, de Canaán. Entonces viene, dice en el capítulo 13, versículo del 1 en adelante, dice lo siguiente: el Señor dijo a Moisés, envía a algunos hombres, un jefe de cada tribu, para que exploren la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Moisés los envió desde el desierto de Farán según la orden del Señor, y eran todos ellos jefes de los israelitas. O sea, no era gente común y corriente, eran líderes, no era cualquier gato. Eran líderes, los jefes de las tribus, ¿verdad? Y entonces salen todos los nombres de todas las tribus. Vámonos al versículo 17, dice, al enviarlos a reconocer la tierra de Canaán, Moisés les dio esta indicación. O sea, Moisés les dijo, suban por el sur hasta llegar a la montaña y fíjense cómo es la tierra, qué gente habita, si es fuerte o débil, si es grande o pequeña, cómo es la tierra habitada, buena o mala, cómo están sus ciudades, abiertas y muralladas. Entonces le da ciertas indicaciones de qué es lo que ellos tenían que fijarse cuando llegaran a la tierra prometida. Entonces, incluso les dice que sean valientes y traigan algunos frutos de la tierra. Subieron los exploradores y reconocieron toda la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de la entrada de Hamat. Y sigue la cita bíblica, ¿verdad? Sigue la Biblia explicando a todos los lugares donde fueron. Llegaron, versículo 23, dice, llegaron al valle de Escol, cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas que colgaban en una vara y lo llevaron de entre todos. También cortaron granadas e higos. Y entonces, después de 40 días de examinar la tierra, llegan, dice, versículo 25, a los 40 días regresaron los exploradores de la tierra. Se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en el desierto de Farán, en Cades, en el desierto, y les informaron detalladamente y les mostraron los frutos de la tierra. Entonces ellos llegaron, ¿verdad? Imagínense todo el pueblo, que el pueblo ya estaba cansado. El pueblo ya venía bregando con estas incomodidades. No era un pueblo errante, era un pueblo nómada, no errante. Ellos necesitaban ya poder, ¿verdad? Construir sus casas y todo, ya era un pueblo cansado. Y miren qué interesante lo que dice esta gente. Dice en el versículo 27, este fue su informe. Fuimos a la tierra a la que ustedes nos enviaron. Es una tierra que emana leche y miel. Admiren sus frutos, pero el pueblo que la habita es fuerte y las ciudades están fortificadas y son grandes. Hemos visto incluso descendientes de Anac. Los amalecitas ocupan el desierto del Negev. Los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan la montaña y los cananeos, la costa y la ribera del Jordán. Ellos estaban diciendo que era una ciudad fuerte donde, ellos eran enemigos del pueblo de Israel. Pero inmediatamente Caleb era uno de los brazos derechos de Moisés, que había visto la providencia divina en todos estos años que ellos habían pasado por el desierto. Él había visto que había caído maná, que no se habían muerto de hambre, que sus ropas no se gastaron en todos los años que ellos pasaron por el desierto, que comieron codornices, que salió agua de las rocas. O sea, Caleb había visto la providencia divina. Entonces, inmediatamente cuando él oyó que era la tierra que Dios les había preparado, dice en el versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés diciendo,
¿Iremos a conquistarla? Pues somos capaces de ello. O sea, Caleb sabía que con la ayuda de Dios ellos podían conquistar la tierra que Dios les había dado, que Dios les había prometido. Pero miren qué interesante esto. Pero los que habían ido decían lo siguiente: no podemos combatir contra ese pueblo. Es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal entre los israelitas de la tierra que habían explorado. La tierra que hemos explorado devora a sus propios habitantes. Aquí uno entre paréntesis podría decir, qué exagerado, ¿verdad? Los hombres que hemos visto son de gran estatura. Hemos visto gigantes, descendientes de Anac. Nosotros a su lado parecíamos saltamontes y así nos veían ellos. O sea, la gente pesimista. La gente que siempre pone obstáculos para recibir la bendición de Dios. Las personas que se han acomodado a vivir miserablemente. Hay personas que ya se acostumbraron a vivir de una manera miserable. Ellos, este pueblo, el pueblo de Dios, había salido de la esclavitud. Allá eran maltratados. Dios les quería dar la libertad, pero ellos seguían atados y seguían siendo esclavos en su mente. Y estaban poniendo pretextos para no entrar. Me acuerdo que mis pajaritos, tenía unos pajaritos en una jaula, ¿verdad? Sin querer alguien dejó la puertecita abierta, los pajaritos se fueron a dar una vuelta y regresaron. Hubieran podido ser libres, pero como tenían comida gratis, prefirieron entrar a la jaula de regreso que ser libres y tener que buscarla. Y aquí lo vemos. Y miren, dice en el capítulo 14, versículo 1, dice, entonces toda la comunidad empezó a lamentarse y el pueblo se pasó la noche llorando. Todos los israelitas murmuraban contra Moisés y Aarón diciendo, ojalá hubiésemos muerto en Egipto. ¿Por qué vamos a morir en este desierto? Queridos hermanos, Dios dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo y los voy a liberar. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted le está pidiendo al Señor un cambio en su vida. Y cuando ese cambio está por darse y lo tiene enfrente de sus manos, el miedo no le permite. Cuando uno le está diciendo al Señor, Señor, quiero cambiar de trabajo, aparecen oportunidades de trabajo y uno, ay no, porque no me va a ir bien. Y pierde la oportunidad y rechaza la oportunidad, porque todo cambio requiere una valentía para poder tomar la decisión y lanzarse. Hay personas que no están viendo la bendición de Dios en sus vidas porque únicamente se quedaron acomodados a lo fácil. Aunque eso fácil no sea el plan que Dios tiene para ti. Seguimos leyendo y vámonos al versículo 6 del capítulo 14. Josué dijo a Num y Caleb, Josué, hijo de Num y Caleb, hijo de Jefoné, que habían explorado la tierra. Dice, se rasgaron las vestiduras y hablaron a toda la comunidad. Miren qué hermoso, dos visiones, dos maneras de ver los acontecimientos. Dijo Josué, la tierra que acabamos de recorrer y explorar es una tierra muy buena. El Señor está de nuestra parte. Aquí está la clave. Los pesimistas no dijeron, Dios está de nuestra parte, como que fueran huérfanos. Pero Josué y Caleb, que también habían ido a explorar la tierra, vio las cosas completamente diferentes. Hay personas que ven las situaciones como oportunidades y otras que ven las situaciones como derrotas. Como la historia de Thomas Alva Edison, ¿verdad? Que dicen que él descubrió la luz. Dicen que alguien, uno de los acompañantes, de los que lo habían ayudado, dijo, maestro, hemos fracasado.
Hemos hecho 700 experimentos y no lo hemos logrado. Y dijo, no, esto no es fracaso. Estamos más cerca de descubrir la verdad, porque ya sabemos que hay 600 cosas en los que no podemos encontrar la luz. Hay personas que ven grandes oportunidades y hay personas que ante los acontecimientos ven grandes derrotas. Se cayó el techo, una gotera, espantoso. ¡Qué horror! No, esto nos va a ayudar a que por fin vamos a arreglar el techo, poquito a poquito. Se inundó la casa, sí, pero había una situación que nunca habíamos querido arreglar. Bendito sea Dios que nos pasó esto. Con esto vamos a hacer las cosas mejores. A veces todo, vaya, una enfermedad. Pero uno puede ver una enfermedad como una desgracia. Bendito sea el Señor que está permitiendo que descanse a través de esta enfermedad. Bendito sea el Señor porque a través de esta enfermedad me descubrieron otra cosa que si no me lo hubieran descubierto se hubiera complicado. La diferencia es cuando tú caminas solo y cuando tú caminas agarrado de la mano de Dios. Y fíjense que dice todavía en el versículo 8, el Señor está de nuestra parte, Él nos hará entrar en ella y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. ¿Qué es lo que había dicho? ¿Cuál era la promesa? La tierra que emana leche y miel. Esta es. Miren el versículo 9, no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo a los habitantes de esta tierra, porque los venceremos fácilmente. ¿Y por qué decía los venceremos fácilmente? Hermanos, porque nosotros ponemos el 10% y Él pone el 90%. El 10% que nosotros ponemos es toda nuestra fuerza y toda nuestra capacidad, pero Dios pone el 90%. No hay nada que nosotros no podamos hacer si es parte del plan de Dios. Y continuamos y todavía dice en el versículo 9, su sombra protectora se ha apartado de ellos. En cambio, el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Y aquí hay una cosa bien importante que tiene que servirte. Cuando tú estás defendiendo una causa noble, justa, correcta, donde está la verdad, y te está atacando alguien que es deshonesto, que es indecoroso, que es ladrón, que no está con Dios, tú tienes que saber que tarde o temprano todo va a salir a la luz. Y Dios hará justicia. Y esto es lo que le está diciendo. Fíjense lo que está diciendo Josué. La sombra protectora del Señor se ha apartado de este pueblo. Porque este pueblo el Señor nos los va a dar a nosotros. Entonces no tenemos que tener miedo. Pero miren la comunidad enceguecida, ensordecida, producto del cansancio. Versículo Dios dice, toda la comunidad hablaba de apedrearlos. En vez de escuchar esta voz de que sí lo vamos a hacer, la comunidad los quería apedrear. Y es que esto llega a pasar. Es más fácil apoyar el pesimismo. Es más fácil apoyar y decirle a la gente, sí, tú no puedes. ¿Y de qué te sirve buscar trabajo? ¿Por qué te vas a cambiar de trabajo si al fin y al cabo nunca te va a ir bien? Es más fácil la gente que acuerpa la desilusión, la depresión y el desánimo, que las personas que van con toda la fuerza de Dios a poder decir, sí se puede, sí lo podemos hacer. Vamos a irnos a un corte comercial y seguimos. No nos cambie. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Gracias por estar con nosotros, por estarnos sintonizándonos en el canal 8, en su programa Para Dónde Vamos. Y estamos hablando de conquistando la tierra prometida.
Dios quiere para nuestra vida bendición. Lo que pasa es que a veces nos vamos y nos sentamos afuera de la casa, ¿verdad?, esperando que la bendición nos llegue. Dicen que las oportunidades vienen, pero a veces nosotros no estamos preparados para las oportunidades, ¿verdad? A veces creemos que las oportunidades van a venir siempre. Lo que el Señor quiere es darnos a nosotros toda la fuerza para poderlo hacer. Dicen que había un hombre enfermo tirado en la calle. Iba pasando un cristiano por ahí y le dijo al Señor: Señor, ¿cómo permites que este hombre sufra y esté tirado como un perro? Y el Señor le dijo: para eso te he hecho a ti, para que lo recojas y lo cuides. Todos tenemos una función. Es mucho más fácil decir: qué barbaridad, Señor, mira cómo nos tratas a nosotros y mira a ellos, ¿verdad? Les está yendo mejor que a mí, ¿verdad? Pero como les contaba el ejemplo del que cultivó la tierra, ¿verdad? Sembró y cultivó la tierra y al final le dijeron: ¿cómo te ha bendecido el Señor? Pero acuérdense lo que le dijo el agricultor: sí, pero hay que ver cómo el Señor también me ha dado a mí todas las herramientas, me ha dado la perseverancia y la fortaleza para poder hacer de esta tierra un vergel. El Señor a todos nosotros nos da oportunidades, pero a veces la comodidad, hermanos, es increíble. La comodidad no nos permite hacer cambios en nuestra vida, ¿verdad? El acostumbrarnos a lo que ya tenemos. El acostumbrarnos, no queremos nada nuevo. Por eso incluso en las empresas, cuando llega un jefe que hay un cambio de gerencia, un cambio de jefatura, ¿verdad?, y empieza a poner orden, todo el mundo ¿verdad?, se pone enojado porque ya todo el mundo se había acomodado, ¿verdad? Pero es como el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Verdad? Este libro de ¿Quién se ha llevado mi queso?, ¿verdad?, de los ratones que encontraron, los ratones y un grupo de personas encontraron ¿cómo es que se llama?, una bodega llena de queso. Y entonces ellos decidieron que ¿para qué nos vamos ¿cómo es que se llama?, a complicar la vida buscando más queso si aquí tenemos suficiente? Y empezaron, ¿ves? Y pasaban los días y ellos no hacían nada, súper cómodos, y estaban felices ahí comiendo queso. Lógico, fue pasando el tiempo y el queso se empezó a escasear. Los ratones se dieron cuenta que ya les quedaba prácticamente de la bodega llena, ya solo un cuarto de bodega del queso. Y entonces los ratones empezaron a movilizarse a buscar otros quesos. Y de los dos que estaban ahí, uno le dijo: no, yo no voy a buscar queso, sí, falta todavía. Pero el otro sí se dio cuenta que tenía que hacer algo, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa muchas veces. La comodidad es enemiga de las oportunidades. A veces el salir, el hacer algo hace que sucedan y que vengan las oportunidades. Pues bien, continuamos estamos con el libro de Números, capítulo 14, ¿verdad? Estábamos como cuando cuando Josué dijo, ¿verdad?, el Señor está de nuestra parte, Él nos hará entrar en ella, en la tierra prometida, y nos las dará. Es una tierra que emana leche y miel. No se rebelen contra el Señor, ni teman a los habitantes de esa tierra, porque los venceremos fácilmente. Su sombra protectora se ha apartado de ellos, en cambio el Señor está con nosotros. No les teman. Pero miren el versículo 10. Toda la comunidad hablaba de apedrearlos, pero de pronto la gloria del Señor apareció ante todos los israelitas en la tierra del encuentro. Entonces el Señor le dijo a Moisés, oigan esto: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo se negará a creerme después de todos los prodigios que he realizado en su presencia? Hermanos, esto también el Señor nos lo está diciendo a nosotros. Esas quejas continuas, ese reproche continuo. ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo se negará a creerme después de todos los prodigios que he realizado en su presencia? El Señor a nosotros nos ha dado bendiciones de todo tipo. Pero
muchas veces uno a estas alturas, cuando las cosas no le van bien, le sigue reclamando. Y se nos olvida que tenemos a un Dios que nos ha prometido caminar con nosotros y que nunca se ha visto un justo mendigando el pan. Lo que pasa es que el mundo, lo que nos ofrece el mundo es una cantidad de bienes materiales. Y entonces los hijos de Dios lo que quieren es esa cantidad de bienes materiales. Una mejor casa, un mejor celular, una mejor computadora, todo en cantidad. Y ahí es donde vienen y se convierten en personas inconformes, insatisfechos. El Señor nos da a manos llenas. Y esa es la certeza que nosotros tenemos que tener, que así el Señor también nos dará la fuerza para poder conquistar y recibir esa tierra prometida que Él nos está aguardando. Puede pasar incluso en un noviazgo tóxico, un noviazgo emproblemado, y de repente se rompe el noviazgo y ahí está la persona que era buena, cuya madre estaba pidiéndole al Señor. Ahí está que todo es una desgracia, cuando después viene la oportunidad de conocer a alguien mucho mejor. Y esa era la bendición de Dios, ese era el plan que Dios tenía. Y los ejemplos que íbamos poniendo anteriormente. Entonces vemos cómo el Señor nos invita a que nosotros tenemos que hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Y Él hará la otra parte. Entonces vemos cómo este pueblo se había acostumbrado a ser un pueblo maltratado. El pueblo ya estaba, no quería enfrentar, ¿verdad?, toda esta situación por el cansancio. Ellos ya no querían pelear, no querían bregar, estaban cansados. Y a veces por el cansancio, cuando dice, ya me cansé, voy a tirar la toalla. El cansancio nos lleva muchas veces a ya no buscar nuevas oportunidades y nuevos horizontes. Ya me cansé. Por eso el Señor dice en su palabra, vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Y vemos cómo entonces el Señor quiere trabajar también en la batalla de nuestra mente, donde más se están llevando las batallas más grandes es en nuestra mente. No podemos tener una nueva mente, no podemos hacer cambios en nuestra vida si no cambiamos de mente. Yo quiero que busquemos en 2 de Corintios, porque esta cita es sumamente importante. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 4 al 5, dice lo siguiente. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, del 4 al 5. Dice lo siguiente: las armas con que luchamos no son humanas. O sea, si ustedes trasladémonos a este pueblo, veamos la escena. Cuando los jefes de las tribus, los líderes dijeron, no los podemos enfrentar, ellos estaban pensando en armas humanas. Cuando Caleb dijo, sí, porque el Señor va con nosotros, él estaba pensando en armas divinas. Yo te quiero hacer una pregunta: ¿con qué armas tú estás luchando? ¿Con qué armas tú estás luchando? ¿Con qué armas estás luchando? ¿Estás enfrentando las situaciones en tu vida? ¿Con qué armas? Y si te sientes desanimado y si te sientes abandonado, es porque se te ha olvidado que eres un hijo de Dios que te ama. Y fíjense, sigue diciendo San Pablo en Corintios, dice, las armas con que luchamos no son humanas sino divinas y tienen poder para destruir fortalezas. Las armas de Dios tienen poder para destruir fortalezas. Dicen que Napoleón, por un niño, perdió las batallas en Italia. Iba siguiendo al enemigo y de repente había un cruce de caminos y un niño, ¿para dónde fueron? Y el niño dijo, para allá. Se fueron por otro lado y fueron cuando ya entraron, no fue en Italia, perdón, esto fue en Rusia.
No me acuerdo muy bien cómo es la historia, dispénsenme, pero sí sé que fue un niño, por culpa de un niño que dio un camino equivocado. Dicen que entraron a la zona donde había muchísimo frío y al final así perdió la batalla, por cosas tan insignificantes, como en el caso de esta persona que le habían secuestrado, con todo el armamento tremendamente custodiada, pero la familia orando, era una familia que oraba muchísimo. Y al mediodía se fueron todos los que la tenían custodiado y dejaron a un muchacho cuidando a la señora que estaba secuestrada. Y él quería comerse los aguacates del vecino. Y subió una escalera y cuando iba a agarrar el aguacate cayó en la casa del vecino. Entonces el vecino, cuando se dio cuenta, lo agarró, lo amarró, habló a la policía. Llegó la policía, se dio cuenta y encontraron que la muchacha que andaban buscando había sido secuestrada. Tremendamente custodiada. Habían matado a su guardaespaldas, había sido una cosa tremenda. ¿Cómo la liberaron? Por los aguacates del vecino. Así es el Señor. Por eso dice, las armas divinas tienen poder para destruir fortalezas. Tal vez tú te estás enfrentando a algo que es mucho más poderoso que tú y estás afligido porque no sabes cómo lo vas a hacer. Pero acuérdate que tú luchas con el Señor. Tú llevas un ejército de ángeles con el Señor. Y dice todavía, refutamos falsos razonamientos y todo tipo de soberbia que se levante contra el conocimiento de Dios. A veces es que miren, cuando uno tiene esta fe y uno reconoce el poder de Dios, yo sé, hermanos, que todos tenemos historias que contar. Lo que pasa es que le hemos cambiado el nombre y hoy se llama chiripa, hoy se llama casualidad, hoy se llama mira qué leche la que tenés. Y no nos damos cuenta que es la intervención divina que va contigo de la mano para que no te pase nada. Vamos a irnos a un corte comercial y vamos a compartir testimonios. No se nos vaya. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Estamos hablando de cómo el Señor tiene planes y proyectos para nosotros, pero a veces nosotros nos volvemos ciegos para poder saber de que Él es el que camina con nosotros para poder enfrentar cualquier batalla. Vamos a compartir un par de testimonios. Tenemos nuestra hermana Dorita que quiere compartirnos una experiencia que va a enriquecer este tema. Sí, fíjese, Lorenita, de que escuchando todo lo de la tierra prometida, toda la charla que nos ha venido dando, me remonto a cuando yo empecé a viajar a un pueblito, ¿verdad? De donde era mi esposo, porque enfermó mi suegra y tuvimos que estar viajando. En todo eso, yo no veía la bendición de Dios, porque empezó mi suegra y mi cuñada a ofrecerme que pusiera un negocio. Ellas hasta me estaban ofreciendo un local gratis para que yo pusiera el negocio. Y yo le decía a mi esposo, pero ¿cómo nos vamos a venir a este pueblo si aquí en San Salvador aquí tenemos la casa, mi comunidad, mi familia, tengo todo? Entonces la comodidad de la que usted hablaba, ¿verdad? De que cuando iban en el desierto ellos añoraban estar en Egipto y que estaban de esclavos. Entonces yo así le decía, no, yo no veía la bendición, todo lo que el Señor estaba preparando para mí, porque yo quería estar acomodada aquí en San Salvador. Y ellos me ofrecían, y yo, ¿qué voy a vender si yo nunca he vendido nada? ¿Y qué, verdad? Y todavía recuerdo que mi cuñada me decía, pero si usted pinta, usted hace repujado, traiga sus cuadritos, y este es un pueblito turístico. Empiece así, me decía yo, renuente, que no quería. Y el Señor me estaba poniendo la bendición, y yo no aceptaba, yo decía, no. Bueno, tanto que insistió, bueno, ni modo, pues pongamos el negocio y vamos a ver el local. Y yo lo veía grande, ¿qué voy a vender aquí? Decía yo, ¿verdad?
Pero empecé a llevar mis cuadritos, lo que yo hacía de artesanías y todo, y entonces así fue creciendo el negocio. Y era la bendición que el Señor me estaba dando, la tierra prometida, Él ahí me quería tener. Y todavía tenía el negocio, yo solo me iba los fines de semana. Y todavía tenía el apego, ¿verdad? Que es San Salvador. Pero como el Señor hace las cosas completas, mi esposo se enfermó, entonces ahí sí, ya me tuve que ir yo del todo para allá, ¿verdad? Para el pueblito. Entonces, ya la familia estuvo reunida porque estábamos divididos, el negocio creció, conquistamos la tierra prometida, lo que el Señor ahí quería tenernos, la bendición. Y es tan maravilloso el Señor que todavía me permite venir a mi comunidad, venir a mis servicios, vengo a visitar a mi familia y todo está como el Señor quería. Gloria a Dios, por eso le doy gracias a mi Dios, porque Él no hace las cosas a medias, Él las hace completas y si Él promete, lo cumple. Qué bendición. Gracias por compartir con nosotros, Dorita. La verdad es que tenemos miedo a hacer cambios. Yo sé que tal vez alguno de ustedes que nos está escuchando se les están presentando nuevas oportunidades de hacer cambios, cambiarse de zona, cambiarse de pueblo, cambiarse de colonia, cambiarse de casa, cambiarse de país. Y le tenemos miedo al cambio. ¿Por qué? Porque estamos ya acomodados. Pero tenemos que saber que no vamos solos. Hay que ubicarse. Somos hijos de Dios. Y Él nos ha prometido que caminará con nosotros. Vamos a ver el testimonio de Teresita, que comparte también con nosotros hoy. Bien, sí, también yo, después de estar laborando 21 años en una institución de gobierno, yo le pedí al Señor que ordenara mi tiempo, que ya solo me faltaba un año para jubilarme, y entonces que ese año lo quería pasar desapercibida, tranquila, trabajando para llegar a completar mi tiempo de jubilación. Pero resulta que un 20 de diciembre me dicen que mis servicios en la institución habían finalizado y que yo tenía que dejar el puesto. En ese momento me sentí desubicada, hablé con mi consejera espiritual, empezaron a orar y todo, y yo decía, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y yo ya le había pedido al Señor, o sea que sí, que quería estar tranquila, que quería llevar un tiempo más relajado, pero el Señor tenía otros planes para mí. Yo estaba en una zona cómoda en donde yo decía, ya no me voy a esforzar y ahí me voy a quedar. Pero de repente el Señor me saca de mi zona de confort y me faltaba un año para jubilarme. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? De repente recibo una llamada de una persona y me dice, mire, manda el currículum donde mi esposo, él necesita una persona. Y yo todavía renuente y decía, ¿cómo me va a dar trabajo a mí si yo ya tengo 54 años, si yo ya estoy vieja, ¿quién va a querer contratarme? Entonces, sin embargo, mandé el currículum y sin ni siquiera actualizarlo, sino que lo mandé así por salir del apuro. Y resulta que yo me quedé sin trabajo el 3 de enero. El 8 de enero esta persona me llama y me cita para una entrevista. Y voy a la entrevista y para gloria del Señor, el 14 de enero yo estaba trabajando de nuevo. Solo estuve unos 13 días sin trabajo. Y el Señor fue tan maravilloso que me llevó a un lugar que yo no sabía nada de la empresa. Partí de cero, pero yo le dije, bueno, Señor, tú me quitaste lo bueno para darme lo mejor, tú sabes lo que quieres y aquí voy. Y me dejé ir. Yo le pedí a la persona que me entrevistó un año de trabajo porque quería jubilarme, pero como me sentí tan bien, me quedé 3 años. Y esto fue para gloria del Señor, pues el Señor quería sacarme de mi confort y decirme de que yo podía hacer otras cosas y que podía dar un poco más. Y ahí estoy, logré jubilarme y ahora pues aquí me tiene el Señor, para gloria de Él. Qué hermosos testimonios. Y fíjense que nos dice la carta de San Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, ustedes son descendencia elegida, reino de sacerdotes y nación santa, pueblo adquirido en posesión para anunciar las grandezas del que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. Hermano, no somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa, somos hijos amados de Dios, pero es importante que
¿Es el Señor tu Señor? ¿O Él es tu proveedor? Porque el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se nos dará por añadidura. Y hay personas que solo buscan las añadiduras. ¿Es el Señor tu Señor? Porque oímos estos testimonios preciosos de cómo el Señor da la provisión, cómo el Señor te saca del lugar de confort para ir a algo nuevo, pero el Señor va contigo. Y me gusta mucho también en el Salmo 33, hay otra cita que también con esto podemos marcar un poco, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Y dice el Salmo 33, 16. Y dice, no vence el rey por su gran ejército, ni se libra el guerrero por su gran fuerza. De nada sirven los caballos para lograr la victoria.